Estimados jóvenes, entonces vamos a continuar con la segunda sesión de la materia Finanzas Internacionales correspondiente al 19 de marzo del 2025, ¿no? De la materia Finanzas Internacionales. Entonces, bueno, está bien, estamos ingresando todos directamente. No se olviden colocar en el chat exactamente sus nombres, ya lo están haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya habíamos puesto un menú, habíamos dicho, vamos a ver qué son las reservas internacionales, qué es el tipo de cambio, cuáles son las fluctuaciones, todo eso. Entonces, vamos a repasar un poquito este tema del tipo de cambio y qué es lo que afecta a las divisas, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un Excel para ir trabajando en esta parte. Listo, aquí. Vamos a resolver una pregunta. Hace un momento vimos la cotización de las divisas en el mercado de divisas y vamos a ver economías donde las fluctuaciones son muy grandes. Bueno, vamos a volver a ver otra cotización. El caso boliviano del mercado de divisas no es tan fluctuante, pero hay otros países que suelen tener mayores fluctuaciones. Por ejemplo, Argentina le está yendo bien, veremos cómo está fluctuando. Y posteriormente vamos a ver cómo le está yendo a Venezuela. Entonces, vamos a ver esas dos economías. No sé si ustedes tienen en idea alguna economía para ver cómo está su tipo de cambio y vamos a analizar, ¿ya? Entonces, en este caso, abrimos Google y vamos a poner USD. Bueno, a ver, una pregunta. Dólares versus euros, ¿cuál es más fuerte? ¿Dólar o euro? Dólares. Euro. Euro. Ya. El euro. Aquí vamos a hacer una pregunta importante. Ustedes tienen que ahorrar dinero, ¿sí? Hay dos opciones. No quieren ahorrar en bolivianos porque, bueno, pierde su poder adquisitivo. Entonces, ¿quieren ahorrar en dólares o en euros? Y respóndanme al chat, ¿cuál elegirían como opción? Porque por ahí estaban medio que divididos, ¿no? Entre dólares, euros, dólares, euros. ¿Cuál tenemos que elegir? La más estable es una opción, la de mayor crecimiento es la otra opción. Y esta misma decisión lo toma el Banco Central y dice, oye, ¿en qué voy a almacenar mis reservas? Porque si ustedes quisieran almacenar capital o almacenar patrimonio, estarían haciendo parte de sus reservas y se preguntarán, ¿en qué lo hago? Igualito se preguntan. Entonces, vamos a revisar aquí el chat. Vamos a ver qué dicen. A ver, los nombres. Y dice euros, 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 euros. Dólar. Bueno, como 10-1 ahí el euro. Entonces, vamos a ver euro versus USD. Y vamos a analizar esta gráfica. Fíjense, un euro es igual a 1.9 dólares estadounidenses. O sea que el euro es más fuerte. ¿Y qué ha estado pasando últimamente? Si observamos el mercado, voy a ampliarlo, creo que es, uy, ahí. Si observamos el mercado, aquí hay una tendencia. Esto es Cristian, del disculpe, últimos. solo está mostrando el Excel. Ah, perdón, voy a compartirles mejor. Ya, aquí. No, mejor compartiré toda la pantalla y así no tenemos problemas. Listo. Entonces, fíjense aquí. ¿Qué he puesto? En el Google he puesto euro USD. ¿Y qué es lo que vemos? Que en este último mes, un euro valía 1.5 dólares. 1.05 dólares
ha ido creciendo a 1.06, ha bajado a 1.04 y ahora ha subido a 1.6, 7, 8, 9. O sea que, ¿quién está perdiendo fuerza? Un euro está valiendo más que un dólar cada vez más, o sea que convendría ahorrar en euros, ¿no? Vamos a ver esta situación en un año. En un año, bueno, vemos que el euro era más fuerte, mucho más fuerte, 1.12, y se ha ido debilitando, ¿no? 1.08 se ha ido debilitando y está recobrando fuerza. Aquí, a 5 años, igual vemos que el euro estaba muy fuerte y está fluctuando, ¿no? En el máximo, a ver, desde que se ha creado el euro tal vez. Fíjense, en algún punto en el 2007, el euro ha llegado a valer $1.50, o sea que el valor del euro ha sido muy grande. Y luego ha comenzado a disminuir. Esto estamos hablando casi en un lapso de 18 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver en qué lapso de tiempo vamos a operar, pero si vemos en el corto plazo, estaría subiendo el euro, ¿no? Parece que está subiendo. Además, sabemos los que hacemos un poquito análisis técnico, decimos, oye, si algo ha bajado, toca que suba. Pero dependiendo, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a responder una pregunta importantísima, no es trivial. ¿De qué depende el valor de una divisa? ¿No? ¿De qué depende el valor del euro, el valor del... En nuestra economía, por ahora, de la escasez, ¿no ve? No hay dólares y por eso ha subido de precio. Pero en un mercado de divisas, un mercado tiene abastecimiento, ¿no? Entonces, en ese mercado, ¿de qué estaría dependiendo? Primer factor, oferta, ¿no? O sea, si se Tasa de está interés. colocando esa moneda en el mercado, si esa moneda no está colocándose en el mercado, va a tender a subir su precio. Ahora, la más importante, demanda. Recordemos, mercado de divisas es oferta y demanda, ¿no ve? Cuando alguien demanda una moneda, ¿sí? Inmediatamente se encarece. Imagínense que nosotros mañana salgamos, bueno, voy a poner un ejemplo loco. Todos los alumnos de la UNICEN mañana salimos a los mercados a comprar yuca. ¿Qué creen que vamos a lograr en el mercado de la yuca? Comprar es demandar, ¿no? O a querer comprar. Escasez. Escasez, antes de la escasez, ¿qué va a pasar? Los comerciantes se van a dar cuenta y ¿qué van a hacer con el precio? Lo Van a van a Más. subir. subir y van a especular. Y posteriormente, bueno, en Bolivia sí, vamos a llegar a un proceso especulativo, pero generalmente generaría una subida de precio. Entonces, igualito pasa en estos mercados. Una demanda de una moneda aumenta directamente el valor. Ahora, ¿cómo se logra demandar una moneda o cómo hacemos para que demanden al boliviano? Para que la gente quiera bolivianos o para que la gente quiera dólares en caso de demandar dólares. Se necesita exportación, es la clave. Entonces, cuando hay exportación, pedimos que nos paguen una determinada moneda. Entonces, los que nos van a pagar tienen que conseguir esa moneda y van a ir a demandar esa moneda al mercado de divisas. La otra forma o la otra función de la que depende el valor de una divisa es la estabilidad de la economía. Entonces, les hago una pregunta. ¿A Bolivia por qué le está yendo mal con su moneda? Porque nadie considera que nuestra economía sea estable. Ahora, les pregunto, ¿Estados Unidos será una economía estable? No mucho. Ya. Entonces, aquí el análisis va a depender de la siguiente situación. La estabilidad de la economía en cuanto a exportaciones e importaciones va a ser importante. Exportaciones menos importaciones. Y a esto se le llama balanza comercial. Han debido ver ustedes en comercio internacional lo que es la balanza comercial, ¿no es cierto? La Sí, balanza comercial, a ver, estamos en contra, según el último que vi. estamos en contra, es decir, tenemos déficit, ¿no? ¿Qué significa un déficit? Tenemos más.
importaciones que exportaciones. ¿Sí? ¿No? Bueno, tenemos la información en nuestras manos y vamos a ejecutar esa información. Balanza comercial Bolivia. Fíjense aquí, esto es del 2023. Se registró un déficit en la balanza comercial, que hemos tenido más importaciones que ¿Cuánto? exportaciones. Pero eso es el 2023, 2024. Está bien. Otra vez déficit comercial el 2024. ¿Habrá datos del 2025? Déficit, ¿no? Fíjense, he averiguado 3 años. 2023, déficit. 2024, déficit. 2025, déficit. ¿Qué significa? Que nosotros estamos demandando otras monedas. Y eso hace que nuestra moneda pierda su valor. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a comparar contra la principal divisa en Bolivia, que es el dólar, esto hemos visto la balanza comercial de Bolivia. Ahora, ¿cómo le va a ir al dólar con el resto de las monedas del mundo? Hay que ver la balanza comercial de quién, de Estados Unidos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué creen? ¿Cómo será la balanza comercial de Estados Unidos? ¿Positiva o negativa? Positivo. Vamos a verlo. Porque si es negativa, el dólar tiene que perder valor. ¿Sí? Balanza comercial, Estados Unidos de América. ¿Qué dice? Déficit en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estaría pasando en 2025? El dólar estuviera perdiendo fuerza con respecto a las otras monedas del mundo, ¿no? Veremos qué debería haber pasado en 2024. Déficit en Estados Unidos, aquí está marcado el 2024. Veremos el 2023. Déficit en el 2023. 2022. Déficit. O sea que Estados Unidos también vive en déficit como Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué vivirá en déficit? Balanza comercial, hay dos términos. Superávit y déficit. Pregunta, ¿por qué Estados Unidos puede estar viviendo un déficit en la balanza comercial? En la diferencia entre exportaciones e importaciones. Porque importa más de lo que exporta. Importa más de lo que exporta. ¿Y por qué importa más de lo que exporta? Porque los americanos les gusta comprarse pues ropa importada, comida extranjera, lo mejor de lo mejor, ¿no? Si es un libre mercado, ¿para qué comprar de tu mismo mercado? Además, la mano de obra como allá es caro, prefieren comprar materias primas de otros países y en los productos finales, Judy, bueno, y en los productos finales pasa lo mismo. Sus productos finales no son de alta calidad, lo mejor que tienen es la tecnología. Y todo lo demás ellos lo compran, por lo tanto tienen déficit. Un país que tenga superávit, ¿quién es el exportador por Finland excelencia? es China. China. Veamos. China. ¿Qué dice? China registró un superávit en 2022. En 2023. Registró un superávit en 2023. 2024. Registró un superávit en 2024. 2025. Está registrando un superávit. Y ni siquiera un superávit. Va a registrar el máximo histórico. ¿Qué va a pasar con la moneda china? Va a Se va a valer más. fortalecer. Va a valer más. Entonces, si nosotros tuviéramos que ahorrar, bueno, la moneda china no es una mala alternativa porque siempre tiene superávit y siempre se va a ir fortaleciendo. El dólar
tiene, digamos, buena percepción porque creemos que es una potencia, pensamos que es estable, pero si hacemos un análisis económico no es tan estable, ¿no? Entonces, también influye otro factor que es como decir el prestigio de la economía. Y el prestigio de Estados Unidos es muy grande y eso mantiene su moneda a flote porque con tantos años de déficit y de poca estabilidad en el comercio internacional, ya debería haber decaído mucho más, ¿no? Dicen, pero no es porque es una moneda hegemónica igual. Está perdiendo hegemonía, ¿sí? Y eso también ocurre. El prestigio de la moneda en Bolivia, por ejemplo, ustedes han debido pensar, muchos de ustedes, me imagino que sí han debido pensar que el dólar es la moneda más fuerte que existe y que existirá, pero ya como que esa idea se va eliminando de a poco, ¿no? Y hay algunas regiones que todavía siguen creyendo que el dólar va a ser lo más fuerte hasta que se acabe la tierra. Pero no es así. Van a haber procesos, seguramente todos los que hacen análisis económico dicen que no se va a mantener por mucho tiempo, pero sí hay gran parte de la población en diversas partes del mundo que sigue creyendo que el prestigio de Estados Unidos es tan fuerte que va a seguir manteniéndose, ¿no? Entonces, esa es la situación. De eso depende el valor de una divisa, eso en el mercado de divisas. Ahora, no sé por qué no me han preguntado esto. ¿Por qué en el mercado de divisas está el dólar accesible para comprar con bolivianos y en Bolivia no? Habíamos dicho, una de las situaciones, la escasez. Pero ¿por qué el mercado de divisas es diferente al mercado boliviano? Hay alguien que está metido ahí, ¿ya? Porque resulta, vamos a explicar esta relación. El mercado de divisas saca una cotización, la que hemos visto es una cotización internacional que se puede ver en Google. Esa cotización internacional del mercado de divisas la tiene que hacer oficial dentro del país. Entonces, esa cotización se hace oficial dentro del país. ¿Quién hará oficial la cotización del dólar dentro del país? A ver, porque es lo que pasa. El mercado de divisas y luego eso se hace oficial dentro del país. La pregunta es, ¿quién hace oficial dentro del país esa cotización? El El Banco Banco Central. Central de Bolivia. Perfecto, Banco Central de Bolivia. Acabamos de entrar a su página, fíjense. Nuevamente, Banco Central de Bolivia. El primer dato que nos va a arrojar el Banco Central de Bolivia, aquí está. Se los voy a marcar. Está obligado el Banco Central de Bolivia cada día a emitir el tipo de cambio. Y es más, es una obligación del Banco Central. ¿Qué pasa? El presidente del Banco Central, cada día, después de analizar los datos o de no analizarlos, a las 5 de la tarde va a decir el tipo de cambio de mañana, o sea que a las 5 de la tarde hoy día, el Banco Central de Bolivia, el presidente del Banco Central de Bolivia ha dicho a las 5 de la tarde, oye, a uno de sus informantes, escúchame, le ha dicho, el tipo de cambio para mañana 20 de marzo es tanto. O sea que este tipo de cambio no es que lo hemos puesto y se queda. Cada día, aquí está el de jueves 20 de marzo. ¿Por qué? A las 5 de la tarde ya se lo han dicho. Mañana a las 5 de la tarde ya vamos a saber del siguiente día. Ahora, ¿qué pasa con estos tipos de cambio? El Banco Central decide si hacerle caso o no hacerle caso al mercado de divisas. ¿Sí? O sea, ¿qué va a pasar? Que aquí a ver, el Banco Central va a decidir si le hace caso o no le hace caso. Entonces, va a ocurrir tres situaciones.
O hay tres posibles situaciones. Primera situación es que el Banco Central se base en el mercado de divisas. Y ese se llama tipo de cambio libre. O sea que el Banco Central dice, oye, el mercado de divisas ha hecho esto. Sí, nosotros también. Ese se llama tipo de cambio libre. La segunda opción. La segunda opción que va a ocurrir. Uy, perdón. La segunda opción es que el Banco Central haga caso, pero acomode el tipo de cambio para no tener efectos internos. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central haga caso, pero acomode. ¿Qué significa esto? Esto significa que va a haber algo que se llama flotación sucia, o recibe otro nombre. También se llama bandas cambiarias. ¿Qué son las bandas cambiarias? Básicamente es cuando está fluctuando mucho el tipo de cambio, digamos por decir, en Bolivia de 6,96 está subiendo a 8 y el Estado dice, no, yo le voy a poner 7 nomás y voy a ir subiendo de a poquito, porque si subimos de golpe, ¿qué pasa? A ver, les pregunto, ¿qué pasa si el tipo de cambio fluctúa de manera abrupta? Causa incertidumbre, en las Causa personas. incertidumbre, no No solamente saben si comprar o vender. exactamente, no solamente causa incertidumbre, causa un impacto, ¿sí? Y ese impacto, todo impacto en Bolivia, se refleja con qué cosa? Especulación. Entonces, va a haber gente que va a especular, va a haber gente que va a querer hacerse rico, va a haber gente que se va a hacer pobre de No la lo noche a estoy la mañana, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar que haya ricos de golpe, pobres de golpe y que exportadores quiebren en un momento y no, de a poquito se va a ir cambiando sin hacer caso al mercado. Le hacemos caso, pero apenas, ¿ya? Se los voy a dibujar cómo sería la flotación sucia. Ahí, Daniela, tenemos un retorno tuyo. Voy a- Ahí está ahí, Daniela. Cambio y fuera, ¿no? Ya. Entonces les explico. Voy a dibujar el eje de coordenadas. Entonces, dibujamos aquí un eje de coordenadas. Y voy a dibujar ahora con un color azul la fluctuación del tipo de cambio. ¿No? Se mueve así, baja, sube, baja, sube. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Como Banco Central, flotación sucia es poner unas bandas cambiarias. Las bandas cambiarias, ¿qué hacen? Que el tipo de cambio se va a mantener entre la línea roja. ¿Sí? ¿Qué significa que el tipo de cambio se mantenga entre la línea roja? Y explico aquí con este puntero amarillo aquí. Que cuando el tipo de cambio esté muy bajo, no le vamos a hacer caso. Y luego aquí sí, tomamos el tipo de cambio del mercado, ¿no? Comienza a subir, fíjense, aquí está subiendo, ¿no? No, necesito una línea mucho más definida para que se pueda ver dónde está esto. Eso. Entonces, fíjense, el tipo de cambio está subiendo, y ya nosotros decimos no, o el Banco Central dice no, está subiendo mucho. Yo me voy a mantener aquí en esta banda hasta que baje. Y una vez que baje, recién le hago caso. Y el tipo de cambio va por ahí.
Y cuando baja mucho, tampoco le hago caso, ¿no? Cuando se mantiene entre las bandas, normal. Ha bajado mucho, no le hago caso. Ha subido mucho, no le hago caso. Entonces, lo que hace es evitar cambios abruptos, ¿no? Incluso esto de bandas cambiarias, a veces el Banco Central define, oye, máximo vamos a modificar 5 centavos al día. Y de 5 en 5, si el tipo de cambio ha llegado a 20, de 5 centavos en 5 centavos vamos a ir alcanzando a esos 20, ¿no? Eso para no generar daño en la economía y que la gente vaya previendo, vaya tomando acciones en función a esas variaciones, ¿ya? Entonces, esto se denomina bandas cambiarias. Entonces, ¿qué acabamos de entender? Que dentro de un país se puede hacer tipo de cambio libre, flotación sucia o bandas cambiarias, y finalmente se podría o se puede, y en nuestro caso Bolivia lo ha hecho, es definir un no hacer caso, no hacer caso al mercado de divisas, y eso significa un tipo de cambio fijo. Es decir, vamos a decir, ¿qué me importa lo que diga el mercado de divisas? Para mí es 6.96, ¿no ve? Bolivia, ¿en cuál está ahora? En tipo de cambio fijo. Bolivia está trabajando aquí. ¿Por qué? Porque a partir del 2011 el tipo de cambio no ha fluctuado. El tipo de cambio no ha fluctuado. Y no importa cuánto esté en el mercado de divisas, no importa cuánto esté en el mercado paralelo, parece que en Bolivia el tipo de cambio no se va a modificar a no ser que cambiemos de gobierno. Y ya sabemos, habíamos hablado en la anterior sesión, que una subida va a favorecer a los exportadores y una bajada va a favorecer a los importadores. Ahora, ¿de qué otra cosa depende el tipo de cambio? Estábamos hablando aquí. Y este es un punto más importante. De la inflación. Y se los remarco. Ahora, les pregunto, ¿cómo está la inflación en Bolivia? Pena, dice. ¿Cómo está? Le voy a subir Una pena. una pena, una lágrima. Vamos a ver. Bueno, lamentablemente en Bolivia pasa algo más, que por el riesgo político no nos están dando la información confiable. Por lo tanto, los indicadores de inflación no son 100% reales. Nosotros como población sentimos una inflación, pero el Estado boliviano como que publica otra. Inflación Bolivia. 13.22, ¿no? Vamos a ver en imágenes, a ver si logramos acceder a una gráfica. Creo que esta es la gráfica que queremos ver. Vamos a entrar, este es en la razón. Bueno, aquí. Esta es la gráfica de la inflación. ¿Qué ha pasado? Desde 2008, voy a utilizar aquí desde este punto de 2008, no habíamos tenido una inflación tan alta. En el 2010 también, pero ha ido bajando, ha ido bajando. Estos últimos años, desde el 2017 hasta el 2023, la inflación bajita, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? La inflación es alta. ¿Cómo afecta la inflación al tipo de cambio? Porque es uno de los principales, diría, catalizadores para que el tipo de cambio fluctúe. Ahora volvemos al Excel y explicamos cómo afecta. Primero, si nosotros notamos que en una economía, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que en Estados Unidos una Coca-Cola vale $2. Una Coca-Cola de 3 litros en Estados Unidos. De aquí hacemos el ejemplo, voy a borrar todos estos gráficos.
Entonces, vamos a comparar dos economías. Estados Unidos de América y Bolivia. Una Coca-Cola de 3 litros. Vamos a hablar de un producto. Coca-Cola 3 litros. Una Coca-Cola de 3 litros en Estados Unidos vale $2. Por decir, ¿no? Que llegarían a ser 14 bolivianos. Y en Bolivia también vale 14 bolivianos. De pronto, ¿qué ocurre? En Bolivia todo se comienza a inflacionar y en este país, en Estados Unidos la Coca-Cola sigue valiendo $2 y en Bolivia vale 16. Y esto ha pasado un año, ¿no? Y pasa otro año. En Estados Unidos sigue $2 y en Bolivia ya vale 20. ¿Podría llegar a pasar? Tal vez. Bueno, aquí estoy comparando con una Coca-Cola. Podría ser cualquier otro producto. El huevo sería uno bueno para comparar. Fíjense el tipo de cambio, cómo voy a determinar. Esto se llama paridad del poder adquisitivo. 14 dividido entre 2, el tipo de cambio es 7. Este sería el tipo de cambio basado en la Coca-Cola, ¿no ve? Tipo de cambio Coca-Cola. El tipo de cambio Coca-Cola, 7. Se los voy a ampliar para que vean a detalle. Al siguiente año, vemos los precios. ¿Cuánto sería el nuevo tipo de cambio? Oye, ya tocaría que sea 8. Porque el boliviano ha perdido valor. Y para mantener esa paridad de compra, tuviera que fluctuar así. Y para el siguiente año, oye, ya tuviera que estar el tipo de cambio a 10 y más o menos hay una relación así. Sin embargo, esto es muy complicado de medir. ¿Por qué? Si bien es una realidad existente que la inflación afecta de esta manera, cuesta determinarlo porque ¿cuántos productos son? No es solo Coca-Cola, hay hamburguesas, materias primas. Hay múltiples productos en el mercado y la combinación de todos esos productos genera una inflación como la que está teniendo Bolivia y esa inflación va a afectar. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros ya estaríamos diciendo, oye, la inflación es la que va a afectar a que Bolivia, la moneda, vaya perdiendo valor respecto a otras monedas, no solo respecto al dólar, va a ir perdiendo respecto al peso, respecto al real, respecto a otras monedas. Ahora, vamos a otra situación. ¿Qué otra cosa afecta el valor de una divisa? Las tasas de interés. ¿Sí? ¿Cómo que las tasas de interés afectan? Y tenemos la siguiente explicación. Las tasas de interés afectan al tipo de cambio de la siguiente manera. Esto está relacionado con la inflación. Esta es la inflación en Bolivia. Póngase que sea cualquier producto. ¿Ya? El precio, digamos, precio 2024, precio 2025 y precio 2026. No, o mejor, vamos a hacer una inflación más fuerte. Precio enero, precio febrero, precio marzo, y así va a estar el precio de la Coca-Cola. Voy a poner solo enero. Pregunta, ¿qué harían ustedes? ¿Pondrían su dinero al banco o comprarían ese bien que estamos vendiendo ahí a 14? Comprar el bien. Comprar el bien. Entonces, el sistema financiero, si tú compras el bien, ¿va a funcionar? Canalizar el ahorro hacia la inversión. Mm, Porque no Sí, tendría inversión. O sea, no tendría ahorro No hay para... ahorros, no los gastamos todo, ¿no ve? Porque no te conviene ahorrar porque los precios suben. Entonces, el país, el sistema financiero se estaría deprimiendo. ¿Y qué haría el sistema financiero para no deprimirse? Para captar dinero tendría que modificar las tasas de interés. Y si en enero te estaba pagando para traer tu dinero 4%,
Y en febrero tú vas a decir, no, saco del cajero y voy a gastármelo. Me voy a comprar Coca-Colas, ¿no? Entonces, la tasa de interés aquí te tendrá que decir, oye, no quiero que te lo saques el dinero. Juro por Dios, te prometo que te voy a pagar 6%. Y te va a tentar a decir, no te lo gastes, ahorrátelo, vas a tener más rendimiento. Y luego aquí te dirá, oye, no te lo gastes, por favor, déjalo en mi institución, te pago 8%. ¿Sí? Entonces, la inflación tiene un reflejo directo en las tasas de interés. Ahora, esas tasas de interés que tenemos aquí son las tasas de interés pasivas. Lo mismo pasa en las tasas de interés activas. ¿Qué pasaría en la tasa de interés activa? Como el Tendrán que banco está bajar. captando dinero al 4%, ya prestará, digamos, al 14%. Pero luego el banco está captando dinero al 6%. Entonces ya me toca prestar pues, a 16 para mantener la ganancia, ¿no? Y si ahora estoy captando a 8, bueno, toca prestar pues a 18. Ahora, pregunta. ¿En Bolivia el sistema financiero se va a deprimir con la inflación, sí o no? Sí, Liz, ¿Por Ya se qué? está ya se está deprimiendo. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el principal factor? que el dinero ya no compra lo mismo. Y eso va a hacer que el banco, para captar más dinero, pague más interés. ¿Pero puede prestar más caro en Bolivia? ¿O hay tasas reguladas? Hay máximos. Los créditos productivos y de vivienda, productivos y de vivienda, son tasas reguladas. El crédito productivo va desde 6 hasta 11.5. Y el de vivienda está también entre un 5.4 hasta creo un 17, pero están reguladas. Entonces, el banco no puede decir, oye, yo he captado, imagínense el banco captando este 6%, ¿ya? El banco está captando a 8% y luego que lo preste a 6, va a perder. Incluso captando a 8% y prestando a 11.5, el banco va a perder. Entonces, el sistema financiero también se va a comenzar a deprimir, ¿no? Entonces, esto es un efecto cadena, se llama, ¿no? Un daño colateral. Entonces, y esto lo hemos visto. Como nunca antes en Bolivia, se tiene DPF 9%. Este es un máximo histórico. Uy, no, ¿dónde está? Imágenes. DPF 9%, Bolivia, ¿no? Ah, bueno, este buscador no es bueno. Fíjense, así estaban, 6.4, 8.5, pero hemos visto con ustedes el DPF PRODEM. ¿Qué ha pasado? Ya está en 9%, ¿no? Y aquí podemos ver, estaba en 7, ha pasado a 8.5, luego ha llegado a 9. Nada raro que para el siguiente año o para meses posteriores la tasa de interés esté en 10%. ¿Por qué? Porque nos van a decir, no te lo gastes la plata, por favor, ahorralo. Te voy a pagar alto rendimiento. Pero como los precios están subiendo, nosotros, bueno, vamos a ser muy tentados a gastar el dinero, ¿no? Bueno, eso, jóvenes, espero haya sido muy instructiva la clase de hoy, que hayan podido ver cosas que generalmente no podemos observar y investigar, ¿no? Ver dónde está la información. Ya hemos visto dónde podemos ver las reservas internacionales del país para ver cómo nos va a ir. Hemos visto cómo el tipo de cambio puede ir fluctuando, todo eso. Posteriormente en clase ya estaremos desarrollando más. Ah, bueno, mañana nos toca otra vez, ¿no? ¿Sí? Entonces no olviden poner sus nombres en el chat, porque veo que, bueno, quizás lo hayan puesto, tal vez no todos. Y nos vemos mañana, jóvenes. Cualquier momento se va a cortar la sesión. Tengan muy buenas noches. Hasta mañana, por favor. Nos vemos.